Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos a este 23º Simposio de Nefrología. Y vamos a darle comienzo a las charlas de la mañana. Acuérdense que ustedes se encuentran en el Salón 2, en el módulo de Enfermedad Renal, Gastroenterología y Piel. Comenzamos con la primera presentación, que es la presentación dada por el doctor Lázaro Antonio Arango Molano. Es médico gastroenterólogo clínico quirúrgico, es cirujano general y gastrointestinal, y es jefe de endoscopia avanzada de la Universidad de Caldas. Jefe del programa de Fellow de Gastroenterología de la misma universidad. Esperemos que disfruten mucho de las conferencias que con mucho cariño han preparado todos nuestros colegas. Adelante, Lázaro. Bueno, muchísimas gracias a César Restrepo, gran amigo. En la época de la residencia la hicimos juntos, él en la parte de medicina interna y yo en la parte de cirugía, cada uno en su camino, y actualmente, y con coincidencia, el presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología y yo, presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Es para mí un honor estar en este simposio, además en un sitio tan agradable como este. Ahorita venía yo entrando con uno de los que está acá en la sala y me decía que lastimosamente no se había alojado acá en este centro, porque la verdad es que es una fantasía, esto es una locura, es una belleza natural muy grande que tenemos aquí en Manizales. Bueno, trataré en pocos minutos realmente de mostrar la importancia de las angiodisplasias en los pacientes renal crónicos y en la enfermedad gastrointestinal. Es el tema que me toca, angiodisplasias digestivas y enfermedad renal crónica. No tengo ningún conflicto de intereses. Los objetivos de mi charla es mostrar los mecanismos de sangrado digestivo en los pacientes renales y ver la importancia del manejo y prevención temprana de los sangrados digestivos en los mismos pacientes y mostrar el manejo de algunos de ellos por endoscopia. Como ustedes verán, en esta diapositiva donde se ve una angiodisplasia típica, esto es frecuente, no es infrecuente. Nosotros todos los días, digamos, yo ayer en mi ejercicio, y como lo voy a mostrar en el último video, tuve un paciente con angiodisplasias asociada a una enfermedad renal. Entonces, por eso es que los pacientes renales con anemia generalmente deben beneficiarse de un procedimiento endoscópico, ya que las manifestaciones en el tracto digestivo se dan hasta en el 40-90% de los pacientes, siendo las angiodisplasias una parte importante de ellas, al igual que los pólipos adenomatosos y el cáncer colorectal. Por eso es importante la asociación entre nefrología y gastroenterología en el análisis y manejo de este tipo de pacientes. Entonces, en la enfermedad renal crónica, cuando tenemos una función renal alterada y generalmente severamente alterada, en muchos de esos pacientes presentamos anemia. ¿Y esa anemia por qué se dan estos pacientes? Pues porque en el enfermo renal tenemos problema con la disminución en la síntesis de eritropoyetina, por lo tanto se disminuye la síntesis de los glóbulos rojos, tenemos menos hierro, tenemos menos ácido fólico, tenemos menos síntesis de vitamina B12, en estos pacientes se da hemólisis, tenemos pérdidas digestivas, sobre todo que tenemos que decir que las pérdidas digestivas son la segunda causa de anemia en pacientes renales mayores de 60 años que tienen enfermedad renal avanzada, y tenemos muchas veces síndromes mielodisplásicos. Ojo que en el paciente renal se altera mucho la función de las plaquetas. Entonces, en el paciente renal que tenemos uremia, les decía yo, tenemos un 40-90% de alteraciones digestivas. Eso es importante. Se hace una gastritis común y corriente, la cual no nos va a dar alteraciones, pero tenemos como puntos importantes las angiodisplasias, las diverticulosis y los pólipos. Ojo con los pólipos, porque sabemos que el paciente renal por la uremia tiene alteraciones inmunitarias, y estas alteraciones inmunitarias nos pueden llevar a un cáncer de colon en forma tardía. Por lo tanto, un primer tip: paciente renal mayor de 45 años, cada año deberíamos realizarle una sangre oculta en heces para ver si es positiva o no, y hacer toda la batería de exámenes suficientes para el estudio de estos pacientes. Y una colonoscopia mínimo, aunque no haya signos de alarma, cada 5 años. Es la realidad de que las angiodisplasias entonces se pueden presentar no se sabe realmente por qué se presenta en el paciente renal
las angiodisplasias, pero se encuentran teorías que es por la misma alteración plaquetaria que da la uremia o por la turbulencia vascular que se presenta asociada a veces a los espasmos que pueden existir a nivel de los vasos renales. Acá. Entonces la angiodisplasia, que son vasos anómalos de la pared que se hacen delgados. La realidad es que aparecen como arañas vasculares. Se dice que la mayor teoría que existe, aunque no hay algo comprobado, es que sea por obstrucción vascular. Por eso se ve tan frecuentemente en la enfermedad de von Willebrand, en enfermedades vasculares cardíacas como la estenosis aórtica y en la enfermedad renal crónica. Y también se asocian cirrosis hepática y enfermedades respiratorias. Ustedes saben que la cirrosis hepática, al existir fibrosis del tejido hepático, pues tenemos también una alteración de la circulación que muchas veces nos lleva inclusive a la hipertensión portal. Y en las enfermedades respiratorias, pues sucede lo mismo con los vasos que están a este nivel. En un paciente que tengamos una hemoglobina menor de 11 renal y que tengamos un índice de saturación de transferrina menor del 20, nos vemos en la obligación de realizar siempre una sangre oculta en heces, no la tradicional, las nuevas, las inmunológicas, la que no necesita ni dieta, ni restricción, ni absolutamente nada. Si esta sangre oculta en heces es negativa, pues ya ustedes como internistas optimizarán el manejo de estos pacientes, y si es positivo, pues nos iremos a una colonoscopia más gastroscopia. Ojo, si son positivas, tenemos ayudas a nivel de gastroenterología supremamente importantes, como es la realización de una cápsula endoscópica más enteroscopia. Un segundo tip aquí. Frecuentemente yo recibo pacientes para enteroscopia directamente por nefrólogos, por internistas, por otras especialidades, porque les dio una sangre oculta en heces positiva y porque el paciente tiene colonoscopia y endoscopia negativas. ¿Qué pasa ahí? Que realmente la cápsula endoscópica es la primera en mandarse, porque la posibilidad de que nosotros con enteroscopia lleguemos a hacer el diagnóstico es muy baja, 50%, porque hay enteroscopia anterógrada, que es la que entra por la boca, retrógrada, la que entra por la parte anal, y para poder hacer el completo estudio del intestino, aún las manos más especializadas, tendríamos que demorarnos 5 o 6 horas, con son exámenes demasiado dispendiosos para pacientes con comorbilidades extensos, someterlos a anestesia. En cambio, con la cápsula endoscópica, por guías internacionales, podremos localizar más o menos el sitio y saber si realmente hacemos una enteroscopia anterógrada o retrógrada y evitamos tiempo y mejoramos el estado del paciente. Si el paciente rechazara, pues hacerse una cápsula endoscópica o una enteroscopia, pues ya nos vamos a los enemas varietados y a el examen del tracto gastrointestinal a través de ovario, que no es lo más indicado. Cuando tenemos pues una angiodisplasia, estos son los tratamientos que no voy a ahondar mucho en ellos, el control de la medicación habitual, esto lo saben mejor ustedes que yo, el manejo de anticoagulantes, disminuir esto en estos pacientes para tratar de evitar posibles sangrados, tratar la anemia, nivel del hierro, si el paciente no mejora con las medidas orales, pues llevarlo a la infusión de hierro venoso, que ya serían anemias severas, compensar las pérdidas de sangre a través de transfusiones, etcétera. El tratamiento endoscópico es de las lesiones, que es el que me corresponde en este momento, que ya lo voy a mostrar. La realización de arteriografía y o cirugía con endoscopia intraoperatoria en pacientes ya demasiado graves, y tratamientos farmacológicos dentro de los que se imponen los estrógenos, los análogos de la somatostatina o la talidomida. ¿Cómo prevenimos el sangrado? Entonces, ustedes están hemodializando un paciente, tenerlo en las hemodiálisis, que el paciente no pierda los turnos, etcétera, es la mejor forma de prevenir el sangrado. Manejar la anemia con las medidas que ya les dije y retirar los medicamentos anticoagulantes. Y en los últimos tiempos, pues, considerar el uso de desmopresina, crioprecipitados, estrógenos y antifibrinolíticos. Ojo que los estrógenos es muy importante. Se ha encontrado en grandes estudios que el darle estrógenos a un paciente que ha sangrado y que tiene riesgo de volver a sangrar disminuye los periodos de sangrado y la frecuencia de sangrado y de recurrencia de los mismos. A nivel de endoscopia, entonces, quiero mostrarles
Este es un video de un paciente nuestro en el cual utilizamos el argoplasma en el llamado de esófago, el estómago en sandía o de watermelon, como lo ven ustedes acá en el video, completamente lleno de angiectasias y de angiodisplasias en el tracto digestivo. Utilizamos el argoplasma para poder hacer la hemostasis. Lastimosamente, como no puedo correr yo desde acá el video porque tiene una presentación distinta, va a ser un poquitico prolongado, pero creo que tenemos tiempo. La sonda de argón, el argón es un gas, al usarlo se volatiliza e inmediatamente crea una especie de fulguración del tejido, sobre todo hasta la submucosa. Por lo tanto, hay que hacerlo muy cauteloso, como ahí, que uno medio está cerquita al tejido e inmediatamente no lo pega, sino que lo hace en forma lateral para que el rayo, como ustedes lo van a ver ahí, sea el que produzca la acción de coagulación y de electrofulguración del tejido. Este es otro caso en el cual tenemos lo mismo. Un estómago en sandía. Utilizamos entonces, pues como les dije, el argoplasma. Son estómagos de pacientes muy enfermos. Para llegar a esto, el paciente pues tiene que estar completamente grave. Las angiodisplasias en su gran mayoría existen en el estómago a nivel del anto del cuerpo. En el duodeno también tienen gran presentación, eso es lo que tiene que ver con tracto digestivo superior. En la parte inferior hacia el ciego y el colon ascendente. La acción del argoplasma es que realmente generalmente se hacen 1 o 2 sesiones y después de eso muchos de los pacientes no tienen que volver ni siquiera a tratamiento. Acá entonces iniciamos la sesión, hacemos lo mismo de lo que ustedes ya vieron, logrando pues éxito en el manejo de este tipo de pacientes y enfermos. Este es ya en el colon el compromiso por angiodisplasias. Ahí lastimosamente no puedo quitarle porque no me da la posibilidad de silenciarlo. Ahí estamos haciendo pues la coagulación también con electrofulguración con el argoplasma. Lo mismo que ustedes vieron. Y este es un caso del día de ayer, donde hicimos la otra terapia. Miren, es un estómago también de watermelon. Y es la nueva tendencia que es en uno no utilizar argoplasma, sino hacerlo con ligaduras con bandas, como se hace cuando ligamos unas varices esofágicas. Acá entramos con el ligador de bandas. Esto toma mucho más tejido, por lo tanto, necrosa mucho más el tejido, no tiene mucho riesgo de perforación, queda más o menos así como ustedes lo van a ver, quedan ligadas, se pueden hacer varios disparos, generalmente tenemos cartucho unas 6, 7 bandas, inclusive podrían utilizarse muchas más bandas. Hacemos 1 o 2 o 3 sesiones con intervalos de 1 mes de cada una. Protegemos el estómago en la posterior a esto con sucralfato, así queda más o menos, quedan todas ligadas. Y listo. No sé qué es ese sonido. Bueno. Gracias. Para llevar a la casa, la enfermedad renal crónica es una causa frecuente de anemia. En la enfermedad renal crónica, las lesiones gastrointestinales se presentan en el 40-90% de los pacientes. Es fundamental el reconocimiento de las mismas y adelantarse a las complicaciones, y el manejo endoscópico en argoplasma y bandas es adecuado y presenta buenos resultados. Muchísimas gracias. Aquí una figura de nuestra linda ciudad. Yo me acostumbré a presentar charlas en 15 minutos porque es lo que a uno en los congresos internacionales, que este es uno internacional, le piden ser concreto en el tema, porque si habla uno de la historia y quién se inventó las angiodisplasias y los descubrió, nos demoramos todo el día. Muchísimas gracias.
Doctor Lázaro, muchas gracias por su presentación y por el gran manejo del tiempo. Les comento la dinámica. En la mañana las preguntas las vamos a hacer al final de la sesión. Sí, le comentaba yo a César que bueno. le comentaba yo a César que lastimosamente, por aras a que se enfermó un colega, en esta época de COVID uno está enloquecido. Y desde ayer un colega está esperando PCR, me toca ir a reemplazarlo ahorita, entonces pues no puedo estar en la sesión de preguntas. Bueno, entonces queda abierta la sesión de preguntas para el doctor Lázaro. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. O sea, si tú, lo decíamos, si tú tienes un paciente renal crónico y generalmente es mayor de 45 años, debes hacerle un test de sangre oculta en heces por lo menos al año. Y si tienes un paciente que aunque no tenga signos de alarma, colonoscopia cada 5 años. Ahora, si hay signos de alarma, yo lo citaría cada año, realmente. Claro. Lo importante es saber dónde está la angiodisplasia, ¿cierto? Porque hay que localizarla. Entonces, para eso tenemos los métodos, la endoscopia, la colonoscopia, la cápsula endoscópica y la enteroscopia. Con cualquiera de esos tenemos acceso a cualquier parte del tracto digestivo y e implementar el manejo que sea necesario. Pero sí es mirarla, saber dónde localizarla y hacer el manejo a nivel de endoscopia. O sea, tratar de optimizar la anticoagulación, pero si está sangrando, hay que hacer la terapia endoscópica independiente de eso, e independiente del INR o de cualquier cosa. En sangrado activo es una urgencia. Sí, señor, igual, sin ningún problema. Es más, a mí me llegan pacientes anticoagulados sangrando por gastritis erosión, nada que ver con renales crónicos, y yo veo, y lo que utilizo es argon plasma a través del lecho. Ahora hay un nuevo método que se llama el hemospray, es carísimo. El hemospray vale 5 millones el disparo. Pero ojo, en paciente que está llevado porque la situación está terminal o el paciente está muy urgente, es una medida espectacular, porque tú con el hemospray coges toda la superficie que está sangrando toda, la bañas con un spray, como cuando tú te estás echando un spray, y eso queda bañado completamente y para el sangrado inmediatamente. Entonces ya es una medida heroica. Nosotros vamos a tener ahorita por consignación 1 o 2 kits, porque yo hablaba con Biotronitec, que es la que trae esto, que es de Wilson Cook. Es muy caro uno para convencer a eso, pero una medida de urgencia en un paciente sangrando es una medida salvadora. Sí, por eso te digo yo que hay que tener mucho cuidado. No es pegarse a la mucosa, sino hacerlo en forma lateral como se veía ahí, para que el rayo dé. Porque claro, es tan fuerte el rayo que te puede perforar. Si se pasa a la mucosa, caemos a la muscular propia y quedamos ya en riesgo de perforación. Caballero. Entonces, mira, se puede hacer las que tú quieras. Por lo general, después de la tercera sesión, uno ya ha cumplido. Lo que pasa es que como a veces, como estos estómagos que son tantas, uno como que divide en sesiones el manejo, ¿cierto? Bueno, y la tasa de recurrencia es más o menos de un 17.5% en la generalidad de los estudios. Yo tengo otra pregunta, doctor. Dime. En ese paciente, porque es que muchas veces para los nefrólogos no tenemos tan claro en qué momento pasar nosotros la anemia típicamente renal a buscar otras causas, ¿cierto? En esos pacientes que la angiodisplasia relacionada con la enfermedad renal, ¿valdría la pena cada vez que se analice intentar buscarla? Total. Sí, o sea, sí, claro, es que siendo la anemia causa gastrointestinal, segunda causa es gastrointestinal, siempre hay que buscarla. No, es que es una relación muy grande, yo pienso. Y yo creo que todos los servicios de gastro bien dotados tienen que tener pues servicios de argon plasma, tienen que tener enteroscopia, tienen que tener cápsula endoscópica, todo eso, ¿cierto? Para poder hacer el estudio del manejo interdisciplinario. Yo creo que con César sería muy interesante aquí localmente hacer estudios en este tipo de pacientes y muy bueno. De entrada. No, pues no, a ver, no. Cuando tenemos un sangrado, siempre endoscopia colono. ¿Sí me entiende? Lo que llamamos el combo. Endoscopia y colono negativos, nos vamos con cápsula endoscópica. Y ya con la cápsula, si es positiva, nos localiza si es arriba o abajo y decidimos enteroscopia enterógrada o retrógrada, ¿cierto?
Siempre endoscopio y colonoscopio. Sí, señor. Sí, guía internacional y lo que nosotros hacemos. Sí, señor. ¿Me recuerda la técnica de la sangre oculta? O sea, la sangre oculta en ese la mandas al laboratorio. Ellos tienen unos test inmunológicos. Antiguamente usted tenía que decirle al paciente, vea, no coma nada de sangre, ojo con esto. Ahorita no. Esto es un test inmunológico. Te da positivo, pues inmediatamente uno ya pasa a los estudios. ¿Listo? Nuevamente, Muchísimas gracias. Por su Excelente, yo presentación. creo que van a tener un excelente congreso. Ahí vi el programa, me parece que está muy bien diseñado y sé el esfuerzo que le ha puesto César y el empeño a todo esto. Muchísimas gracias. A usted, doctor, muchas gracias.